recibir la palabra del Señor, tener comunión y por supuesto servir a nuestro Dios, hermano. Ahora, estos versículos que vamos a ver ahora en Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, sintetizan o resumen, por decirlo así, todo lo que el apóstol Pablo ha venido hablando, hermanos, sobre la relación entre la gracia y la ley, por decirlo así, hermano. Obviamente, los legalistas de aquellos años que estaban en las iglesias en Galacia eran orgullosos, eran moralistas, muy religiosos, pero hay algo que el apóstol Pablo tiene para decir a este tipo de personas, y es lo siguiente, y es, hermano, que él va a hablar de una historia, de un suceso que ocurrió en la vida de Abraham con su esposa Sara y su sierva Agar, para decir lo siguiente: tú puedes estar muy cerca o creer que eres parte de la familia de Dios, pero creyendo eso, puedes estar más bien lejos de la familia de Dios. Le está diciendo a este grupo de falsos maestros, de religiosos: ustedes están fuera de la familia de Dios. Él inicia, hermano, en el capítulo 4, versículo 21, dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley. Luego dice: ¿no habéis oído la ley? Lo que nos debe decir esto, hermano, es que el apóstol Pablo está dirigiéndose a un grupo en concreto. Y estas son unas personas que tratan por medio de la ley mantener una posición aceptable ante Dios. Y ese es este grupo que se llama, por decirlo así, los que quieren estar bajo la ley. Como diciendo: si yo hago estas cosas de la ley, entonces significa que el Señor, por decirlo de una forma, va a estar agradado de mí, o sea cual sea la posición que ellos querían tener, yendo por esa línea. Pero en realidad, en estas personas de las que Pablo está poniendo sus ojos, está poniendo a aquellos cristianos que han cambiado la gracia de Dios y creen que agradan a Dios por su propio mérito. Ahora, nosotros, hermanos, pensando en por qué Pablo va a hablar de Abraham, Sara y Agar, nosotros tenemos que hacer una pregunta súper importante, y es que, ¿qué tiene que ver toda esa historia? ¿Qué tiene que ver, hermano, con la gracia y la ley? Si usted sabe cuál es la historia dice lo siguiente: Abraham era un hombre viejo, no nació viejo, llegó a viejo. Pero cuando era viejo, él estaba recordando una promesa que Dios le había hecho, la promesa de un heredero del cual él traería bendición a todas las naciones. En un momento, su esposa Sara dice que al ver que no había hijo, Sara también era vieja y, por decirlo de una forma, ya era estéril. Y también, ¿qué pasó con eso? Que Sara, al ver que no había hijo, que ella no podía tener hijo, le dice a Abraham que entre a tener relaciones con una mujer llamada Agar, que era sierva suya, era joven, era fértil, y Abraham accede a regañadientes, parece, y entra ahí con Agar y tienen un hijo. Y luego de eso, hermano, este hijo empieza a tener problemas con el hijo de la herencia que sí llegó por Abraham y Sara. Ahora, toda esta historia, hermano, uno se pregunta: ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo que Pablo está diciendo? Él quiere alegorizar algo para darnos una explicación, para profundizar. De hecho, hermano, si usted vio cómo se llama el mensaje se llama Comprendiendo mi salvación. Porque lo que va a hacer Dios en la sabiduría que le da a Pablo, y que es brillante, hermano, nos va a hacer entender a nosotros algo súper importante. ¿Cuál es el orgullo de una persona que cree en sus propios, ganarse su salvación? Sus méritos, sus logros, su tradición, algunos su ascendencia, hermano. ¿Y qué pasaba con ellos? Que ellos tenían orgullo de ser hijos de Abraham, de tener esa tradición. Y lo que el apóstol Pablo le va a decir: miren, yo sé que ustedes dicen ser hijos de Abraham, que son hijos de la fe de Abraham y todo, pero ¿saben que Abraham tuvo un hijo que era heredero de las promesas de Dios con su esposa Sara? Y tuvo otro hijo que no era heredero, no era la promesa que Dios le había dado, el cual era Ismael. Ahora, si ustedes quieren ser hijos de Abraham, por todo lo que ustedes me comentan, ustedes no son como los hijos de la promesa, son como ese hijo que nació fuera de la promesa, ese hijo que no era parte del plan de Dios y que estaba fuera de la familia de Dios. Eso es lo que les va a decir y lo que va a explicar. Ellos eran hijos del esclavo, del siervo, de la sierva en este caso, no de la promesa, no de la libre, no de el matrimonio. Como contaba, cuando Dios le promete, hermano, este hijo que va a nacerle a Abraham, Abraham era ya de edad avanzada y también su esposa. De hecho, en la cultura que ellos estaban viviendo, o todos los años que ellos estaban viviendo en la tierra, hermano, hasta ese punto, ellos no veían ese hijo. Y eso les llevó a buscar, por decirlo así, a Sara, este plan medio extraño, el cual le pide a su esposo
Abraham que tenga un hijo con su sierva Agar para que Dios le levante, por decirlo así, un heredero. Cuando concibe Agar y tiene a Ismael pasan 14 años hasta que llega el hijo, el patriarca que usted conoce, Isaac. Pero si Sara era estéril, la pregunta es ¿cómo Dios proveyó eso? Por un milagro, por algo sobrenatural, por algo que vaya más allá de las leyes de la anatomía humana, de la física incluso, por decirlo de una forma. Y esta alegoría nos da dos formas de entender la salvación. En Agar uno ve las posibilidades que tiene, lo que puede estar en nuestras manos, lo que está a nuestro alcance, de lo que yo puedo echar mano para sentirme que estoy agradando al Señor. Agar podía tener hijos, era joven y era fértil. Pero Sara presenta otro caso, presenta un caso imposible, presenta un caso donde humanamente nosotros diríamos no se puede tener hijos. Era una mujer estéril y era una mujer de edad avanzada. Ahora, nos presenta, hermano, aquel que entiende su imposibilidad de recibir salvación y aquel que entiende que puede recibir salvación. Pero nosotros sabemos que todas las personas están imposibilitadas para reconocer y para buscar a Dios. Como dice Romanos 10, dice, no hay quien busque a Dios, porque Dios es quien sale a nuestro encuentro. No hay justo ni a un uno, porque solo hay un justo, Jesucristo. Dice que todos pecamos. ¿Quiénes? Todos los que no somos Jesús. Obviamente todos los que estamos aquí estamos destituidos de su gloria. Pero el Señor saliendo a nuestro encuentro es que nos trae y entramos a su familia. Lo que pasa con Abraham es que él al entrar en una relación con Agar y tener este hijo llamado Ismael, él decidió no esperar la acción sobrenatural de Dios en su vida. La pregunta es si Dios le había prometido un hijo a Abraham. ¿Cuál era el problema entonces con que su esposa fuera estéril? Pero él decidió tomar, por decirlo así, la salvación en sus manos, de lo que yo pueda hacer para ser salvo, de lo que yo pueda hacer para salvarme. Y esos eran los grupos que estaban en Gálatas. Un grupo decía, no, si aquí tenemos todas las cosas que podemos tomar para ser salvos. Y otro decía, yo no puedo, solo Dios puede, solo Dios sobrenaturalmente me puede salvar. Eso es lo que Pablo estaba enseñando, pero lo habían cambiado. Fíjese lo que dice el versículo 22 y 23 de acá de Gálatas 4. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, según los planes humanos. Pero más el de la libre por la promesa. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con una persona que intenta salvarse por sus propios méritos? Una persona que usted también puede ser, hermano. No que se salve por sus propios méritos, porque sabemos que la salvación es solamente por fe en Cristo. Pero que entienda, hermano, que por las acciones que hace, Dios le ama más a usted. Tiene más salvación que la persona que está a su lado. Está creyendo que su salvación es por medio de sus méritos. El Señor dice, no hay mérito que podamos entregar al Señor, más que nuestro pecado. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver acá es que esta alegoría nos ayuda a entender y comprender nuestra salvación. ¿Por qué? Porque primero, la alegoría nos va a hablar de la eternidad. Fíjese el versículo 24, 25 y 26. Dice aquí la palabra de Dios, lo cual es una alegoría. Ya me había dado cuenta Pablo, gracias. Dice, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora, Pablo, ya nos complicaste con una alegoría entre Agar, Ismael, el hijo de la libre, por decirlo así, perdón, Sara y Isaac, y ahora nos viene a hablar del monte Sinaí, Jerusalén actual. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Ahora, la idea de este pasaje son marcar las diferencias que existen entre Agar y Sara, ser concebido, hermano, por las promesas de Dios, por un acto sobrenatural de Dios en su familia y tratar de ganarnos las promesas y las bendiciones de Dios. Aquí el Señor compara a Agar con el monte Sinaí. De partida, hermano, el monte Sinaí está en un lugar llamado Arabia, de donde viene el pueblo árabe, del cual es padre Ismael. Pero eso es otro tema. Hablando, hermano, de Jerusalén actuales, de donde la gente creía que eran hijos de Abraham. Y obviamente Sara. Entonces, hermano, algo que dice acá la palabra es que estas dos mujeres, una, por decirlo así, proviene del monte Sinaí, que es Agar, donde Dios dio la ley, pero otra, por decirlo así, es la Jerusalén celestial. Ahora, lo que compara, hermano, a Agar, por decirlo así, viniendo del monte Sinaí, dice, esto representa ahora al pueblo mismo de Israel, a los judíos. Esto está representando a los judíos, ¿por qué? Porque esta ciudad, Jerusalén actual, ha rechazado al Mesías. Está lleno de maestros que, según palabras del mismo Jesús,
ponen y atan cargas sobre otros que ni ellos mismos pueden llevar. Están poniendo sobre la gente de que pone su fe en Cristo otras cargas. Están poniendo la circuncisión, las leyes, las fiestas, los ritos, cosas que para ellos se les dificulta aún más llevar. La Jerusalén actual, donde no hay verdaderos hijos de Dios. Pero dice, hay otro lugar, la Jerusalén celestial. Aquí es el lugar a donde vamos, a donde estamos apuntando. La Jerusalén actual es un lugar que rechaza a Cristo, decía el apóstol Pablo. Es un lugar donde se rechaza la verdadera salvación. Pero vamos a ir a un lugar nosotros, donde vamos a ser recibidos por siempre nuestro Señor. Agar representaba un medio para recibir la bendición de Dios sin obedecer a Dios. Y Jerusalén representaba un medio para estar en una ciudad santa, pero sin obedecer a Dios tampoco. Y así es como ellos creían que funcionaba la ley. Trataba de guiarlos a una salvación, pero sin obedecer verdaderamente a Dios. Agar era una sierva, y Abraham pudo tener muchas siervas. Pudo haberlas tenido por un tiempo, como la misma Agar, que después tiene que salir y se va de la casa de Abraham. Pero Abraham solo tenía una esposa que Dios veía, que Dios reconocía. Y esa era Sara, la cual representa en este hijo que viene, por decirlo así, a la ciudad celestial, al linaje, a donde nosotros vamos a contraer, por decirlo así, matrimonio, hermano, con nuestro Dios. Ahora, hermano, algo que nosotros vemos es que al dormir con Agar, lo que hace Abraham es tratar de ganarse la salvación, la bendición de Dios por sus propias capacidades. Él está actuando por fe, pero por una fe en sí mismo, como actúa la mayoría de las personas. Hermano, ya lo hemos dicho mucho en el libro de Gálatas y estamos llegando ahora ya a la parte práctica, repasando y viendo algunos conceptos teológicos muy importantes. Pero hermano, usted se da cuenta que el gran problema que existe desde que ha habido los primeros hombres hasta nuestra época, y no estoy siendo exagerado, el hombre intenta ganarse su propia salvación. Las personas creen que en sus capacidades pueden traer salvación. Usted vaya a preguntarle a alguien afuera, ¿por qué crees en Dios si alguien dice creer en Dios? Y muchos dirán muchas razones, pero luego usted pregúntele por qué crees que irás al cielo. ¿Y cuál es la respuesta, hermano? La respuesta es que yo he sido bueno, es que yo trato bien a mi familia, es que yo cuidé a tal familiar, es que yo siempre doy donaciones, yo soy, por decirlo así, una persona muy caritativa, porque yo trabajo, soy una persona de bien, porque yo siempre trato de hacer lo mejor para los demás. Traducido, hermano, es yo me estoy ganando mi propia salvación. Y cuando le digo que fue de los primeros hombres, hermano, no es por ser exagerado, porque los dos hijos primeros de Adán, Caín y Abel, dan sacrificios al Señor. Uno da sacrificios conforme a lo que Dios había ordenado, dando un cordero, pero el otro que lleva, dice de Caín, el fruto de su trabajo. Dice, esto es lo que yo voy a dar al Señor, no lo que Él está pidiendo que demos, lo que yo quiero, lo que yo tengo, lo que yo he producido. Eso es lo que voy a dar a Dios. Hermano, Dios de alguna manera está buscando que nosotros nos entreguemos a Él. Ismael, siendo el padre de los árabes, que desciende, por decirlo así, del monte Sinaí, con el paso de los años, los conflictos y la guerra entre los hijos de Ismael, los árabes y los judíos, hermano, los hijos de, por decirlo así, Isaac, pelean hasta ahora, hermano. Hasta ahora hay conflicto entre ambos pueblos. Israelitas y árabes, o israelíes y árabes, hasta el día de hoy tienen problemas. Y hasta el día de hoy, hermano, aquellos que quieren ganarse la salvación entran en conflicto con aquellos que buscan solamente la salvación en nuestro Dios. Verdaderamente. Los que confían en sí mismos, lo que está diciendo Pablo, están fuera del pueblo de Dios. Están como en el monte Sinaí. Están en un lugar provisorio haciendo su casa. Porque el monte Sinaí fue un lugar donde Dios proveyó la ley al pueblo de Israel. Pero no era para quedarse a vivir ahí. No era para hacer su morada en ese lugar. La morada debía estar pensando ni siquiera en Jerusalén, en la tierra prometida, sino en la Jerusalén, dice, celestial. Allá es donde debemos poner la mirada. Cuando una persona quiere ganarse la salvación, una persona que cree que debe hacer obras para ganarse la salvación, ¿saben qué está pensando? En esta tierra. Todo en esta tierra. Su mente no es celestial, es terrenal. Porque entiende que si está pasando por una enfermedad tiene que hacer más acciones para que Dios de alguna manera quite eso. Que si está, por decirlo así, pasando por un problema económico, debe obrar más para que Dios se agrade de él y le dé bonanza. Y así, hermano. Pero cuando uno confía en Cristo, hermano, uno no tiene la mirada en este mundo, tiene la mirada en la tierra celestial. Ellos cambian la mirada de Cristo
a la mirada a sí mismos. Y lo vamos a leer en Hebreos 12, versículo 2, hermano. Mira, acompáñeme lo que dice ahí en Hebreos 12, versículo 2. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dice aquí, hermano, puesto los ojos en Jesús. Y luego dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hermano, poner la mirada en lo celestial, como dicen esa Jerusalén celestial, en ese lugar, en nuestra morada por siempre. Hermano, es decir, yo estoy poniendo los ojos en Cristo, porque Él es el autor, quien es el origen de mi fe, pero también es el consumador, quien está, por decirlo así, hermano, garantizando mi misma fe. No somos nosotros, hermano, los que garantizamos nuestra fe, ni nuestro lugar en la presencia de Dios es Cristo. Y ese es el gran problema, hermano, que usted puede ver incluso en muchas iglesias. Gente que aún cree que tiene que ganarse la salvación cuando ya no es necesario. Y ese era el primer problema en la iglesia. Pero lo que nosotros vemos es que la salvación que Dios hace es tan grande que nosotros solamente debemos preocuparnos de creer en eso. El Señor dice, cree y serás salvo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creed en mí, dice. A los que creen en mí, dice, han pasado de muerte a vida y tienen vida eterna. Esas son las promesas que el Señor nos dejó. Pero ¿qué sigue haciendo la gente hoy día? Y vive, hermano, atemorizada. Que sigue tratando de ganarse su aprobación ante Dios. Pero el mensaje es simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Cristo como tu Señor y Salvador y Él te salvará. Esa es la gran promesa. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham? Tranquilo, yo te voy a dar un heredero. ¿Eso debía haber sido suficiente? ¿Dios debía haberle explicado algo a Abraham? No, era suficiente. Dios, te voy a dar un hijo. Listo. Y lo dio a su debido tiempo. Hermano, si Dios le dice, cree en mí y serás salvo, si usted ha creído en Él, es salvo. Porque Dios es así. Su palabra es verdad. Él es fiel en lo que ha dicho. No debemos ponerlo en duda. No debemos ponerlo en duda. Incluso, ¿sabe qué, hermano? Incluso cuando usted peca. Incluso cuando usted peca, porque ¿qué hace? Dice la Escritura en 1 Juan que nuestro corazón nos reprende. Cuando pecamos, hermano, estamos ahí con duda, porque decimos, pero ¿cómo puedo pecar y decir que amo al Señor? Pero el Señor dice, tranquilo, porque yo he pagado el precio por tus pecados pasados, por tus pecados presentes y por tus pecados futuros. Dice. Tu salvación está asegurada porque yo soy el autor y el consumador de tu fe. Entonces, hermanos, nosotros debemos tenerlo claro. Los hijos de Dios, más que estar ligados a algo que se puede acabar, como la Jerusalén o el monte Sinaí, algo provisorio, tenemos una estancia eterna. Esta alegoría que nos representa, que hermano, el verdadero hijo de Dios tiene su mirada en su verdadero hogar, en el hogar eterno. Luego, hermano, si usted ve los versículos 27 y 28, ya, Pablo, gracias por hablarme de Sara, Agar, gracias después por hablarme del monte Sinaí, me va quedando claro. Dice, porque está escrito, ya, bueno, una cita, Pablo, ya vamos entendiendo más, ¿ya? Dice, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ahora el apóstol Pablo ahora cita un versículo. Como si ya no fuera un poquito difícil entender a qué se está refiriendo con cada alegoría. Ahora cita un pasaje que tiene 600 años antes de Pablo, por decirlo así, y 1000 años después de Abraham, una cosa así. Ahora, hermano, el remanente que había quedado en este tiempo exílico, que ellos, cuando usted recordará, hermano, el reino se divide y el reino del sur, por decirlo así, es exiliado donde está Jerusalén. En ese tiempo que están exiliados se escribe esta profecía. Se escribe esta profecía. Y el remanente de los judíos que había quedado, ¿sabe qué pensaba? Tenía su ciudad destruida, tenían su templo destruido, su muralla, aunque ellos volvieran, era un lugar débil. ¿Y sabe cómo se sentía el judío de aquel entonces? Se sentía a sí mismo, débil, se sentía pobre, se sentía marginado y también se sentían muy, pero muy fracasados. Pero el Señor les manda esta profecía por una razón, por medio de la boca del profeta Isaías. Y es por la siguiente razón, le dice, parece que ahora que ustedes han entendido que son débiles, que han entendido que son fracasados, que han entendido que no tienen otra protección, porque ya no está su ciudad, ahora pueden recién empezar a ver mi gracia obrar.
Porque cuando nosotros, hermano, confiamos en nuestras habilidades, podemos producir cosas, pero no puede el Espíritu obrar, porque queremos traer gloria a nosotros. Pero cuando nosotros queremos traer gloria a Dios, hermano, y servir a Cristo, el Espíritu obra en nuestra vida, porque va a traer gloria a Él. Podemos ver su mano, podemos ver los frutos, podemos ver, hermano, los resultados que Dios quiere. Pero cuando nos entregamos a Él, Dios incluso, hermano, muestra aquí de mujeres débiles y estériles que no podían tener hijos. Y Dios prometió por medio de una mujer estéril que traería, por decirlo así, un linaje donde vendría Cristo. El Evangelio, hermano, es en un sentido para los débiles e infértiles. ¿De qué manera quiero decir esto? Y es que, hermano, nosotros podemos comprender más nuestra salvación en este segundo punto porque este ejemplo nos habla de nuestra debilidad. Nos habla de nuestra debilidad. Porque los débiles son las personas que se van a acercar al Señor. ¿Sabe, hermano? El pasaje que leía el hermano Gustavo de examinarse es precisamente eso. Cuando usted, hermano, se cree autosuficiente, o usted cree, hermano, que quizás no necesita de Dios, usted no se examina, usted no ora, o por lo menos no ora como debería. Usted no busca verdaderamente al Señor. Pero cuando usted sabe que es débil, incapaz, quizás que puede fracasar en sus fuerzas, que sus fuerzas no son suficientes, es cuando usted se abre a las grandes posibilidades que el Señor tiene en su vida. Se abre a los grandes planes que Dios tiene. Porque el Señor dice que Él da gracia a los humildes, pero resiste ¿a quién? Al soberbio. Por eso, hermano, aquí al hablarnos de esto nos está hablando de la gente débil que está viendo en ese tiempo. ¿Sabe, hermano, que en aquel entonces la mujer estéril era una mujer marginada? ¿Por qué razón? Porque se medía el valor de una mujer no por la inteligencia, el desplante, el carácter que tuviera, sino la posibilidad de dar hijos. El Señor no nos está diciendo que eso está bien, sino que nos está diciendo que eso es lo que entendía la cultura de aquel entonces. Y de eso dice, miren, lo que ustedes piensan que es la mujer o la persona más marginal, la persona más inútil de la vida, la mujer estéril, dice, yo voy a traer un hijo de esa descendencia. Ahora es un llamado a todos nosotros porque todos de alguna forma, más que eso, y espiritualmente hablando, somos débiles ante el Señor. Débiles, hermano. Somos infieles ante Dios. Por eso la Escritura nos promete que si nosotros fuéramos infieles, porque parece que lo vamos a hacer, Él es fiel. Hermano, debemos entender que las personas débiles son las que se acercan al Señor. ¿Ha escuchado, hermano, eso que gente dice, no, la fe es para personas débiles? Y es precisamente cierto, hermano, porque somos débiles. Pero sabe, hermano, y la realidad es que todas las personas que están sin Cristo son aún más débiles todavía. Están en su propio juicio, tomando decisiones incorrectas, yendo camino al infierno. Pero algo que nos muestra es que al Señor no le importa si somos un marginado espiritual o moral, como la mujer estéril. El Señor dice todo lo contrario. Yo puedo hacer algo de ti. La cultura no va a moldear tu valía, tu valor, lo que tú eres. ¿Sabes quién va a decir lo que tú eres? Yo, pero cree en mí, pon tu fe en mí. Hermano, ¿cuántas veces si nosotros como cristianos valoramos la vida de alguien en base a lo que el mismo mundo valora? Incluso en la fe. A veces nosotros, hermanos, vemos a una persona sin estudios, por lo menos universitarios, y decimos ignorante. ¿Cuántas veces nosotros vemos a una persona con un trabajo no tan bien remunerado y decimos mediocre? No quiere avanzar. ¿Cuántas veces nosotros vemos a un hermano que le cuesta aprender y decimos, mira, es quedado? Y hermano, ¿cuántas veces nosotros vemos a alguien que sirve al Señor, que está con ánimo, que busca y decimos, de seguro él no está tan ocupado como yo, por eso sirve? Él no tiene una vida tan importante como la mía, porque hemos traspasado a la iglesia los valores del mundo. Pero hermano, los valores de Dios son distintos. Los valores de Dios están en otra capacidad. Nosotros no somos de este mundo y somos del reino de Dios. Y lo que Él nos muestra, hermano, es que es Cristo quien nos da valor. Dígame, hermano, ¿qué tipo de cristiano quiere ser usted? El cristiano que ama a otros, el cristiano que sirve, el cristiano que muestra a Cristo verdaderamente, que se identifica con Cristo, que usted lo escucha hablar y es Cristo, lo escucha hablar de su matrimonio, de la crianza y agradece a Cristo por eso, de la iglesia y agradece a Cristo por eso, hermano, y quiere servir más a Cristo, cada día se esfuerza más, toma de su vida porque quiere conocer a Cristo. ¿Ese es el tipo de cristiano que quiere ser? ¿O quiere ser el tipo de cristiano que se queja, que se queda,
Que dice, no, es que yo soy aquí, yo no tengo tiempo para hacer esto. Yo, que en el mundo, o se centra en el mundo, las cosas de este mundo. Hermano, un verdadero cristiano entiende que es débil y que necesita del Señor. Y que poniéndonos en las manos del Señor, Él puede hacer grandes cosas con nuestra vida. Por eso, hermano, la cultura no debe moldear lo que somos, porque su valor está en Cristo. La religiosidad e incluso, por qué no decirlo así, la filosofía, dicen que Dios y o la salvación es para las personas buenas. Pero sabe que, hermano, ese es un mensaje exclusivista. Porque depende que digamos o entendamos por algo bueno o por alguien bueno. Pero el mensaje del Evangelio, hermano, es para todos. Para todos, porque todos somos débiles. Vea conmigo otro punto de lo que nos ayuda a entender la salvación, esta alegoría. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Fíjese, hermano, esta es una declaración súper simple, quizás la más fácil de entender. Hay un hijo llamado Ismael que era fuera de la promesa, por esfuerzo humano. Y hay otro hijo que era Isaac, por la promesa, por un acto sobrenatural de Dios, de gracia, de misericordia. Y dice, este de acá representa la persecución que va a existir hacia estos de acá. Porque Ismael se dice que se burlaba de su hermano Isaac, que buscaba perjudicarle. Y por eso Sara después empieza a decirle a Abraham, ya, mira, yo te dije esto, pero ahora no me gustó tanto el plan, ahora echa a Agar y a tu hijo Ismael. Entonces, hermano, ¿sabe qué sucede? Es que Pablo toma esta historia y nos da una aplicación. Porque sabe que los falsos maestros de aquel tiempo le estaban dando una paliza espiritual, por decirlo así, a los Gálatas. Porque aquellos que creen, hermano, en la salvación por obras van a perseguir a los que creen en una salvación por gracia, diciéndoles que no son hijos de Dios y atando cargas sobre ellos. Una de las maneras, hermano, en que usted puede evaluar su vida ante esto, porque nos habla de la persecución, es, hermano, es que si su imagen se basa en que Cristo le ha justificado ante Dios, usted no va a ser hostil ni odiar a las personas que difieran de usted, sobre algunos puntos. Pero una forma para hacer que usted está basando su imagen y su justificación en las obras es que usted va a perseguir a otros, porque va a entender que otros no son tan santos como usted, porque no hacen las mismas cosas que usted. Por eso, hermano, el Señor Jesús fue perseguido y rechazado de la peor forma por los religiosos y siendo llevado a la cruz por su propio pueblo. Hermano, a pesar de que la persecución no es así de nuestros días, tampoco era así en la iglesia en Gálatas, la iglesia sigue sufriendo persecución. ¿Sabe usted, hermano, que constantemente la iglesia recibe ataques para que el evangelio sea diluido, para que el evangelio sea cambiado, para que se deje de predicar una salvación única y exclusivamente por la gracia, por la fe en Cristo? Se quiere cambiar ese mensaje. Y aquellos que quieren cambiarlo, ¿de qué tachan a aquellos que mantienen pura la doctrina? ¿De conservadores? ¿De, por decirlo así, de tradicionales incluso? ¿De poco espíritu? ¿De pocas de estas cosas? ¿De personas que no ven más allá? ¿Que no quieren alcanzar al mundo? Pero, hermano, hay una frase que dijo un pastor que a mí me llama mucho la atención y él dice, cuando el mundo ama a la iglesia, hay que entender que hay un problema ahí. Porque dijo Cristo que la iglesia iba a ser perseguida por el mundo. Cuando el mundo ama a la iglesia no es una señal de que el mundo está cercano a la iglesia, sino que la iglesia se ha acercado al mundo y es como ellos. Y una última cosa de la que nos habla, hermano, si nos habló primero de la eternidad, segundo de mi debilidad y que necesito de Cristo y Cristo vino a mi vida, tercero nos habló de la persecución, cuarto nos va a hablar de la herencia. Vea conmigo más. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hermano, cuando el apóstol Pablo habla de los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, uno fue desechado, Ismael, y otro fue transformado en un heredero, Isaac. Uno fue primero, pero eso no nos dice nada, porque es Dios obrando el que nos va a decir qué es lo importante. Y un ejemplo nos dejó el Señor Jesús para entender un poquito esto. Y esto está en Mateo 21. Acompáñame ahí, hermano, Mateo 21. Mateo 21, hermano. Mateo capítulo 21, hermano. Mateo capítulo 21, en los versículos 28 al 32 dice,
Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo: De cierto digo que los publicanos y las ramelas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las ramelas le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ahora, está hablando de estas personas, estos sacerdotes, estos fariseos que le están, por decirlo así, criticando. Lo que dice el Señor Jesús es lo siguiente: ¿sabes qué? Hay gente que con sus palabras dice que obedece al Señor, pero no lo hace. Y hay gente que parece que no obedece al Señor tanto en sus palabras, pero sí lo hace. Está contrastando y dice: ¿cuál crees tú que está agradando a su Padre? Y él dice: el que obedece, aunque no lo diga. Y él dice: perfecto. Esos no son ustedes, precisamente. Lo que está diciendo Pablo acá, en el pasaje, a quién somos hijos nosotros, es: hay un hijo que representa a este grupo, de personas que dicen, por decirlo así, ser parte de la herencia, recibir la herencia de Dios, las bendiciones de Dios, la salvación de Dios por su medio, pero no lo hacen. Y hay otro grupo que, aunque no parezca tanto, no alardee tanto, no hable tanto de sus obras, sí lo hace, porque obedece en secreto y ante su Padre. Ahora, hermano, los creyentes genuinos lo obedecen, siguen y agradecen su gracia, pero los religiosos rechazan a Cristo, se obedecen a sí mismos y a quién entronan, a sí mismos. Ahora, para ir terminando con todo este mensaje, hermano, no debemos darle otra interpretación literal a esta historia, porque esta es una historia que pasó, es una historia. Ahora, esta historia tiene muchas enseñanzas en su contexto inicial, pero lo que hizo el apóstol Pablo es tomarla porque en la historia hay muchas cosas que nos enseñan sobre la gracia y, por decirlo así, sobre la ley, sobre este contraste que él está hablando, cómo es querer ganar tu salvación por sí mismo y cómo es simplemente dejar que el Señor te salve. Porque el Evangelio consiste en eso precisamente, en que nosotros no alcanzamos la justicia por nuestras propias habilidades o lo que ellas puedan lograr. ¿Sabe cómo nosotros llegamos a Cristo, hermano? Por la desolación que esto no es posible y solo por un milagro de Dios. Buscar la salvación que Cristo puede dar es la salvación. Porque la salvación que llegó por medio de un nacimiento milagroso, una muerte aterradora por el pecado y la resurrección de Cristo venciendo a la muerte, es lo que va a traer vida eterna y vida real y abundante a la vida de las personas. La gracia significa confiar en que Dios tiene mi herencia y mi lugar asegurado en su presencia y que Él salió a su encuentro para hacerme de su familia, volviéndome su hijo y heredero. Por eso dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Pero ese versículo que acabo de citar, que está en Juan 1:12, viene después de Juan 1:11, pero eso quizá usted ya lo sabía, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque había gente que rechazó al mismo Cristo. Pero quienes le reciben, quienes le creen en su nombre, quienes le creen a lo que Él ha dicho, son transformados en hijos y herederos, porque aquí no importa, hermano, el trasfondo, no importa de dónde venimos, no importa, hermano, cuáles hayan sido nuestras costumbres nacionales o, por decirlo así, hermano, nuestras credenciales. El mismo apóstol Pablo dijo: lo tengo eso por basura porque eso no me trajo a Cristo. ¿Qué me trajo a Cristo? Nada de lo que yo hice. ¿Cómo me encontré con Cristo? Dice el apóstol Pablo: iba a perseguir a la iglesia y Él se me apareció en mi camino. Porque así, hermano, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Caminando hacia la condenación, yendo, hermano, quizás en una vida de desenfreno y disolución, pero en un momento de nuestra vida apareció Cristo y nuestra vida cambió, porque Él salió a nuestro encuentro y nos hizo su familia, sus hijos, y por lo tanto tenemos una herencia ahora con Él.